Muy buenas noches o muy buenos días. Gracias a Dios nuevamente nos encontramos aquí en nuestra iglesia Emanuel, nuestra iglesia de gracia, y vamos a iniciar la predicación nuevamente siguiendo la serie Mis frutos en Cristo. Pero antes vamos a decir juntos el propósito que tenemos como iglesia. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes y ruego en el Señor que en esta contingencia que estamos viviendo, ahí en sus hogares, Dios les dé paz y tranquilidad. Le decimos y recitamos juntos el propósito que tenemos como iglesia. Queremos ser una iglesia que entienda, que viva y que comparta la gracia de nuestro Dios. Como siempre, inicio cada predicación, les comparto que por gracia del Señor me permite el poder predicar de su palabra. Soy el menos digno de ser nombrado y poder ser utilizado como un portavoz de su palabra, pero gracias al Señor que Él me ha puesto para poder escudriñar las Escrituras. Estamos en la serie Mis frutos en Cristo. Esta es la última predicación que vamos a llevar de Mis frutos en Cristo. Esperamos que esta serie que iniciamos haya sido de mucha bendición para su vida. Ahora, ¿por qué la gente, la iglesia no se reconcilia? Hay varias razones por las cuales hoy en día al sufrir algún daño o cuando te hacen algún daño, tú no te quieres reconciliar con esa persona. Hay tres razones. Una de ellas es que no hay la obra de Cristo en sus corazones. Dos, no han recibido el perdón y no pueden por lógica dar el perdón. Y tres, no han recibido el ministerio de la reconciliación que es a través de Jesucristo. Spurgeon dijo en una ocasión, la Escritura no dice tú debes mejorar, sino te es necesario nacer de nuevo, porque esa obra, amigos, hermanos, familiares, es una obra realmente de Cristo Jesús. También Spurgeon dijo en una ocasión, creo en la doctrina de la elección, porque estoy absolutamente seguro que si Dios no me hubiera elegido, yo nunca le habría elegido a Él. Son grandes verdades que encontramos en un hombre que buscó al Señor, que entendió que es la gracia del Señor en su vida. Ahora, vamos a ver el tema central de esta predicación. Y el tema central de esta predicación es que Dios debe ser adorado con mi vida de reconciliación. Dios debe ser adorado con una vida de reconciliación. Es algo importante que Dios sea adorado con mi vida de reconciliación. Y hoy vamos a ver ese tema, el último tema que se titula Reconcilia. Esperamos en Dios de que sea de mucha bendición para sus vidas. Buscamos el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5, del versículo 11 al versículo número 21, que dice así, le voy a dar lectura. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarlos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, de quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos de Dios en él. Queridos hermanos, como vimos o seguimos viendo en las predicaciones, vemos la dinámica de lo que Dios está haciendo y lo que el hombre debe hacer. Y como punto número 1, ¿qué está haciendo Dios aquí en esta parte de su palabra? Dios está haciendo una obra de gracia. Dios está haciendo una obra de gracia. ¿Cómo es la obra de gracia? Son obras que Dios manifiesta. ¿Cómo son las obras de gracia? Son obras que Dios manifiesta. Y esas obras que Dios manifiesta es su conocer de su pueblo. Dice en el versículo número 11, conociendo. Y en la nueva versión internacional dice, Él nos conoce. Por esa razón, el Señor, por una forma de gracia, Él se manifiesta porque nos conoce. Y Él conoce a su pueblo, sabe quiénes son. Por eso dice la Biblia, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Está diciendo el apóstol Pablo que Dios lo conoce y sabe quién es el apóstol Pablo. Una obra de gracia es que el Señor te conozca. Él, por nuestros propios méritos, no podemos nosotros decir, Él me debe conocer, sino que Dios conoce al que Él quiere. Y por esa razón, si tú eres un hijo de Dios, Dios te conoce. Dios sabe que tú eres su hijo, y eso es una manifestación de su gracia. 2, su apoderado amor sobre su pueblo. Dice en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, porque si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, en la otra versión dice, porque se apoderó el amor de Cristo, como lo dice en la nueva versión internacional, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por esa razón, el Señor Jesús nos muestra su grande amor, porque Él ha dado su vida por cada uno de nosotros, por su pueblo. Él te ama, y eso es una manifestación de su gracia, porque el amor de Cristo nos constriñe, se apodera de nosotros, está en nosotros. No es porque nosotros podamos exigirle a Dios, sino que el poder y el amor de Dios está en nosotros. Y el último es su obra por medio de Cristo. Dice en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es una obra por medio de Cristo, y Pablo lo deja en claro y dice que es Dios el que lo está haciendo, que esto proviene de Dios. No hay otra cosa más que lo que esté sucediendo, sino es de Dios. Mis hermanos, nosotros creemos que todo lo que está sucediendo actualmente proviene del Señor. Y el Señor quiere enseñarnos a nosotros cómo debemos servirle, cómo debemos vivir y lo que debemos estar haciendo de compartir su palabra. ¿Cuál es el primer punto práctico que debemos aprender en esa parte de su palabra? Lo que debemos estar haciendo es que cada momento de mi vida debe manifestar lo que Cristo ha hecho en mí. Cada momento de mi vida debe manifestar lo que Cristo ha hecho en mí. Hemos visto lo que Dios está haciendo en esta parte de su palabra, pero ¿qué debe estar haciendo el hombre aquí? Como punto número 2,
lo que el hombre debe estar haciendo aquí son obras de humildad. ¿Cómo son esas obras de humildad? Son obras del cristiano cambiado por Dios. Una persona humilde es que solamente puede ser una persona que ha sido cambiado por Dios. Dice así, una persona que es humilde y ha sido cambiado por Dios, no se alaba a sí mismo. Dice en el versículo número 12, no nos recomendamos, no es por nosotros que lo estamos haciendo, es por Dios. Y dice en el versículo 13, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Pero realmente lo que la palabra nos está diciendo es de que no, una persona que realmente ha sido cambiado por Dios no se alaba él mismo, sino que alaba a Dios y reconoce que es el Señor el que transforma nuestra vida. 2, no vive para él, sino vive para Dios. Dice en el versículo número 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciendo? Una persona que ha sido cambiada por el Señor es una persona que no vive para él mismo, sino vive para el Señor. Hoy, mi hermano, tu vida, no debes pensar, mi vida está en peligro. Debes pensar que tu vida está en las manos de Dios. Y es el Señor el que te va a sostener y te va a ayudar. Y si por un momento tú pasas y enfermas de alguna contingencia, creemos que el Señor está ahí obrando aún en nuestra vida. Recuerda que como personas que adoramos al Señor, cristianos que confesamos al Señor, somos también personas vulnerables a cualquier enfermedad. Pero todo acontece con un propósito para que entendamos quién es el Señor y para qué estamos aquí. Y no vivimos para nosotros, sino que vivimos para el Señor. 3, no se representa él mismo, sino que es un embajador de Dios. No es lo que yo estoy haciendo, no me presento primeramente yo, sino que es lo que Cristo está haciendo, como dice en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, dice la Biblia, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Recuerda, no eres tú, no te presentes tú mismo, eres un embajador de Jesucristo. Una persona que ha sido cambiado por el Señor es una persona humilde, que entiende que no es Él, sino es el Señor. No son los méritos tuyos, sino son los méritos de Jesucristo. ¿Cuál es el segundo punto práctico que debemos aprender? Es que debo ser responsable de mi forma de vivir y de compartir el Evangelio de Cristo. El ministerio de la reconciliación debo darlo a conocer. Debo ser una persona que lleve este ministerio de reconciliar. A una persona que te pudiera hacer un daño, tú tienes que ser una persona que reconcilie, que perdone, porque Cristo lo ha hecho. Por esa razón, es una gran responsabilidad que debemos tener como cristianos. Vamos a recordar los 2 puntos que hemos visto. El primero, vimos una obra de gracia. El segundo, son obras de humildad. Mis hermanos, esperamos en el Señor que esta palabra que hemos compartido también sea de mucha bendición para su vida, y esperamos en Dios que el Señor les fortalezca y les dé paz en medio de esta situación. Que el Señor sea con ustedes, y estuvo con ustedes el pastor Jorge Zul Itza. Esperamos en el Señor que sea de bendición y rogamos que todo sea para su gloria. Vamos a recitar para terminar
el propósito que tenemos como iglesia, que dice así: queremos ser una iglesia que entienda, que viva y que comparta la gracia de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo, porque tú, Señor, nos das este ministerio de la reconciliación. Ayúdanos, Señor, a creer en tu palabra y ayúdanos también para que nuestro corazón sea transformado. Pedimos, Señor, que tú obres en la vida de tu pueblo, en la vida de la gente, que todo lo que está aconteciendo sea un tiempo en el cual podamos reconciliarnos, no solamente con nuestros familiares, vecinos y amigos, sino también, Señor, contigo mismo. Como dice tu palabra en el versículo número 20, reconciliaos con Dios. Busquemos esa reconciliación a través de Jesucristo. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.